En la actualidad, los algoritmos tienen un rol determinante en nuestras elecciones, en lo que consumimos y lo que hacemos. Analizan datos para predecir nuestro comportamiento y toma de decisiones. Pero ¿sabemos cómo funcionan? ¿Qué pasa con sus sesgos? ¿Cómo afectan nuestra privacidad? Esto es CTS Lab Podcast, Transformación Digital, una iniciativa del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Temporada 1, Vigilando Algoritmos. Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast sobre transformación digital, una iniciativa del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad CTS Lab en el marco del proyecto de vinculación Gig Economy y Vigilancia Algorítmica. Esta es la primera temporada y ha sido denominada Vigilando Algoritmos. Soy Francisco Rodríguez, investigador del CTS Lab, y desde los estudios de Flax Radio llevamos a ustedes este espacio de análisis y reflexión. En el episodio de hoy exploraremos uno de los temas centrales de la transformación digital, la economía de plataformas, para lo cual nos acompaña Natalie Maya. Bienvenida Natalie, gracias por participar en este espacio. Muchas gracias, es un gusto estar este día contigo y conversando de este tema que es tan contemporáneo e interesante. Muchas gracias por aceptar la invitación, Natalie. Bien, Natalie Maya, educomunicadora por la Universidad Central del Ecuador, tiene posgrados en Historia en Flaxo, Ecuador, y Estudios de la Cultura en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Consultora e investigadora con experiencia en estudios laborales, historia del movimiento obrero, educación y curaduría. También es investigadora externa del Observatorio de Trabajo y Pensamiento Crítico por la Universidad Central del Ecuador. Bien, Natalie, comencemos entonces. Vamos con una pregunta general de cajón, pero súper importante. ¿A qué llamamos economía digital? ¿Qué es una plataforma digital? Bueno, la economía digital es una estructura económica donde las tecnologías digitales, sean estas plataformas del Internet y diferentes expresiones de esa tecnología, intermedian los procesos tanto de producción como de distribución o consumo de servicios principalmente, aunque también productos. Entre espacio de la economía digital se pueden encontrar las plataformas digitales, las redes sociales, el trabajo digital y plataformas tan conocidas, ¿no?, como las que utilizamos para delivery, las redes sociales que utilizamos para compartir información específica sobre nuestros intereses, gustos, trabajo, etc. Y las plataformas digitales son, si se quiere, infraestructuras tecnológicas que intermedian relaciones entre productores, consumidores, distribuidores, una vez más, principalmente de servicios, y que permiten precisamente controlar la oferta, o tal vez no es controlar, sino darle gestión a la oferta y a la demanda de ciertos servicios o productos, y a través de esto se logra intervenir en el mercado. Entonces, principalmente esa es la función de las plataformas, y una característica principal es que están mediadas por una gestión algorítmica, es decir, el uso de algoritmos para regular o influir en la oferta y demanda de ciertas áreas, productos, servicios. Genial. Te iba a hacer justo la pregunta de cuáles son las características, así es que si puedes profundizar en la de la gestión algorítmica y otras características, sería fabuloso. Ya, entonces es interesante el tema de la gestión o intermediación algorítmica, porque en entornos tradicionales, yo voy a hablar más desde el aspecto del estudio del trabajo. En entornos tradicionales del trabajo, la gestión o la administración del trabajo y de la producción y distribución de bienes estaba condicionada por situaciones, condiciones físicas. Entonces había una vigilancia, una retribución, una evaluación del trabajo basada en evaluaciones físicas. Entonces teníamos una industria muy al estilo de los tiempos modernos, donde los trabajadores producían
a partir de materias primas y brindaban productos tangibles. Entonces, esta intermediación algorítmica lo que permite es que tanto la producción como la distribución, que es tal vez el caso más cercano, más cotidiano que tenemos, se evalúe no por personas, no por capataces, no por supervisores, sino a través de algoritmos que organizan el trabajo y que evalúan tanto trabajadores, consumidores y productores. Entonces, esa es, digamos, una de las principales características. Sin embargo, hay más. Podemos hablar sobre las demás. Algo que nosotros hemos visto en los estudios que hemos realizado es que hay una externalización de costos. Ya voy hablando un poco más de las plataformas de reparto, que es el caso específico que nosotros hemos estudiado. Entonces hay una externalización de costos donde tanto la producción de los bienes que se distribuyen a través de estas plataformas como los costos de operación se asumen directamente por las partes que se ven relacionadas a través de la plataforma. Es decir, las plataformas no asumen los costos ni de producción ni las herramientas, no asumen gastos, riesgos, accidentes, etcétera. Así también hay una ausencia de una relación laboral formal, lo que implica menores condiciones de trabajo para los empleados, si se quiere, no reconocidos de estas empresas. Hay una gestión a través de métricas y entonces los trabajadores logran tener, digamos, sus horarios, sus pedidos en función de sus evaluaciones y también sus ingresos se ven condicionados por estas métricas. En el Ecuador específicamente y en buena parte del mundo, este es un modelo de negocio que se basa en la renta tecnológica, es decir, la propiedad sobre la infraestructura tecnológica, pero como les decía, no sobre los costos, la propiedad sobre la producción, la distribución y todos los costos que esto genera. Y por último, que han tenido durante los últimos años una fase de expansión que no ha tenido regulación clara, donde no ha habido regulación de ningún tipo. El dato clave en transformación digital. Según la Organización Internacional del Trabajo, en 2023 el 73% de las y los trabajadores en plataformas digitales ganaron menos que el salario mínimo en sus respectivos países. Bien, Natalie, entonces para continuar con el debate, ¿cómo impacta la economía de plataformas, siguiendo justo con lo que conectábamos al final de la pregunta anterior, cómo impacta la economía de plataformas en los y las trabajadores y trabajadoras, en las ciudades, en los consumidores y consumidoras? En los trabajadores el impacto es enorme, entonces se puede hablar abiertamente de trabajo en condiciones de precariedad. Nuestros datos nos indican que los trabajadores de las plataformas de reparto especialmente laboran de 10, 12, 14 y hasta 16 horas diarias. Prácticamente ninguno tiene acceso a la seguridad social, por lo tanto no tendrán derecho a jubilación en su vejez, no tienen cobertura por servicios de salud o por accidentes laborales. Y además, como tú bien dices, los ingresos son bajísimos y precisamente estos tres elementos se relacionan. Entonces, estas largas y extenuantes jornadas se relacionan precisamente con la necesidad de generar más ingresos. Si es que trabajaran medios tiempos o tiempos completos de 8 horas, pues sus ingresos no les permitirían llevar una vida. Entonces, esa es la principal situación en los trabajadores. En las ciudades lo que hemos visibilizado un poco más como información complementaria, no es la especialización de nuestro campo, pero lo que sí se ha visto es que hay una intervención directa en la desigualdad territorial. Y entonces, como estas plataformas tienden a brindar servicios en los cascos urbanos y especialmente en ciudades grandes, en barrios con mucho movimiento, donde están
los negocios, donde están los servicios financieros, etcétera. Entonces, hay una concentración de las plataformas en estos sitios y hay un relegamiento, si se quiere, de las zonas periféricas y sí, más externas a la ciudad, ¿no? Entonces se favorecen, las plataformas abiertamente favorecen a la desigualdad territorial. Y por último, los consumidores, algo de lo que no se habla mucho, en la opinión pública, pero existe una conciencia de eso, es precisamente el uso de datos personales. Hay regulaciones, a pesar de que existen regulaciones en nuestros países, vemos que no se aplican y no hay transparencia sobre cómo se gestionan esos datos. Entonces, esta información investigada también en otros países, lo que nos indica es que muchas veces los datos personales del uso de la aplicación también son utilizados como para maquillar, si se quiere, el mercado. Entonces, uno de los casos, por ejemplo, en plataformas de movilidad, es utilizar taxis, el servicio de taxi, pero que no es taxi amarillo, utilizar taxis fantasmas como para aumentar la demanda y subir el precio de las aplicaciones. Entonces, esto es algo que sucede muy frecuentemente. Claro que el consumidor, sin embargo, se encuentra con servicios a un precio generalmente más barato que el del mercado local, y por lo tanto hace uso de estas plataformas, pero sin la conciencia de toda la precariedad que trae eso para los trabajadores y trabajadoras que brindan estos servicios. Perfecto. Y en este contexto, tú eres parte también del equipo de investigadores del Observatorio de Trabajo y Pensamiento Crítico. Uh-huh. ¿Cuáles son los hallazgos que ustedes han recabado a partir de las investigaciones realizadas en el país? El hallazgo principal que tenemos es el impacto que tuvo la entrada de las plataformas de movilidad en el mercado del trabajo, del reparto en Ecuador. Entonces, el impacto es enorme y históricamente este sector era ya bastante, tenía unas condiciones ya de por sí precarias. Sin embargo, fue, la entrada de las plataformas hacia los últimos 5, 6, 7 años implicó una disminución en todas las condiciones de trabajo. Entonces, nosotros hemos estudiado los diferentes tipos de repartidores. Un grupo importante de estos repartidores estaban afiliados o eran trabajadores formales de empresas de reparto o de servicios que necesitaban también una rama de servicio a domicilio, por ejemplo. Y la entrada de las plataformas lo que hizo fue disminuir radicalmente la cantidad de trabajadores en buenas condiciones de trabajo, es decir, con un contrato de trabajo estable. Y a la par, y esto también mediado por la pandemia, incrementó exponencialmente la cantidad de trabajadores en el sector. Entonces, a pesar de que aumentó enormemente la cantidad de trabajadores en el sector, el impacto fue la reducción de las condiciones de trabajo, de la calidad del empleo. Entonces, esa es una de las cuestiones, más complicadas y que nos indica, cuál es el derrotero de las plataformas digitales que intermedian servicios. Además, vimos a nivel general, en la población, solamente 2 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas en edad de trabajar tienen empleo adecuado. En el sector de reparto es menos de 2, es 1 punto algo. Y principalmente son trabajadores hombres jóvenes, porque hay una demanda enorme también a nivel físico, de desgaste físico de este trabajo. Y también hay mujeres, pero las mujeres se ven muy expuestas a violencia, a discriminación, a acoso. Los trabajadores no tienen acceso a servicios de salud, no tienen cobertura por accidentes, no tienen obviamente permisos de enfermedad. El día que trabajan no comen básicamente, mucho menos permisos por embarazo, por paternidad, etcétera.
Vimos además que en la pandemia estas condiciones se exacerbaron porque con, digamos, los permisos que hubo por parte de gobiernos para que estos trabajadores sean considerados esenciales, se incrementó la explotación y la demanda y la carga física de este trabajo, y no hubo garantía de la bioseguridad en este aspecto. Y bueno, por último vimos que también existen formas de autoorganización de los trabajadores de plataformas. En nuestro país existe la FRENAP, que es un sindicato por rama. De hecho, no está legalmente reconocido y siguen en su lucha para ser reconocidos, pero buscan precisamente mejorar estas condiciones de trabajo en este sector. ¿Sabías que? De acuerdo a un informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, denominado Trabajo Decente en la Economía de Plataformas, Actualización de la Legislación y la Práctica, emitido en 2024, han existido cambios normativos en varios países del orbe con respecto a la relación entre las plataformas y los trabajadores. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la plataforma de reparto, una plataforma de reparto, digamos, celebró un nuevo acuerdo con el sindicato Unión de Trabajadores de Plataformas que establece una tasa de remuneración mínima por pedido y modalidades de cooperación futura. Bien, Natalie, para ir cerrando y tomando en cuenta esto también, digamos, de estas regulaciones que pueden darse, pero que a veces son coyunturales o responden a cuestiones específicas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene entonces el Ecuador para abordar el tema de la economía de plataformas desde las diversas ópticas, ¿no? Hablamos de los trabajadores, hablamos también de la ciudad y de cómo eso configura también el espacio urbano, por ejemplo, o los espacios, y también de los consumidores. Entonces, sí te diría, ¿cuáles son los principales desafíos que ustedes han identificado? Digamos, a nivel de calidad del empleo, podríamos señalar que el reto principal es la regulación del trabajo de plataformas con todos los derechos que la ley establece. Es decir, no la generación de regímenes paralelos que permitan contratos flexibles o no claros en cuanto a la relación de dependencia que existiría, y obviamente el reconocimiento de sus derechos laborales y el reconocimiento de su derecho a tener sindicatos y a negociar colectivamente mejores condiciones de trabajo. Eso por el lado del empleo. A nivel del tema de datos, tenemos una ley de protección de datos y tenemos también leyes que buscan transparencia en la información. Entonces, ese es otro de los desafíos: cómo se va a monitorear o cómo se va a evaluar, digamos, el cumplimiento de la normativa nacional por parte de las plataformas. Pero para esto no solamente hace falta leyes, que las existen en nuestro país, sino que es fundamental una infraestructura pública que permita la ejecución, la garantía del cumplimiento de esas leyes, y también voluntad política. Y lo que vemos es que las élites ecuatorianas están estrechamente relacionadas con los capitales que financian las plataformas en nuestro país. Y has mencionado el tema de ciudades, por ejemplo. Digamos, ese es muchísimo más integral, ¿no? Hay tantos usos que se pueden hacer de la tecnología para una mejor convivencia urbana. Precisamente la regulación también debe llegar en ese aspecto a nivel más de gobiernos locales, ¿no? Bueno, yo diría que en general eso, aunque también queda, digamos, de este tema no lo manejamos tanto, pero lo que sí hemos visto es también el tema societario, el tema de cómo funcionan, cuál es la persona jurídica que utilizan las plataformas para existir societariamente en nuestro país, y lo evidente, digamos, es que cumplan la normativa societaria que se le exige a cualquier empresa que existe en nuestro país, sí. Entonces esto implicaría la entrega de información completa, la regulación del trabajo que existe ahí, la adecuada tributación, porque digamos los impuestos que pagan ahora las plataformas son impuestos que se le cobran a los usuarios, a los consumidores, pero no hay
impuestos específicos a la ganancia, no hay impuestos a la renta, no hay el tema, sí, bueno, todo lo que exige la superintendencia de compañías, ¿no? Entonces, vemos que hay retos enormes y precisamente estarían en esos ámbitos, en esos 4 o 5 ámbitos que he mencionado, que son trabajo, derecho societario, lo urbano, y se me va el último. Pero bueno, digamos, está ahí. Esos son precisamente... El de consumidores también. El de consumidores, precisamente, el tema de datos, ¿no? Entonces, sí, digamos, eso en general. Cortita y al pie, un desafío, digamos, que me quedaba pendiente era el tema de los datos y los algoritmos. Digamos, ahí la gestión algorítmica es la que básicamente está normando esta relación, ¿no es cierto? Que además, desde algunas entradas, digamos, se habla de una economía colaborativa, lo cual es bastante debatible, discutible, ¿no es cierto? Pero quería preguntarte, ¿cuál es el desafío entonces en términos de datos y algoritmos en la economía de plataformas? Al final es la transparencia, ¿no? Destapar la forma en la que se construyen esos algoritmos y visibilizar tanto, digamos, para todos los actores involucrados en esta cadena, ¿no? Visibilizar qué se hace con los datos de cada uno de estos actores y visibilizar cómo se evalúa o cómo se organiza el trabajo. Entonces, hay algo que en el sindicalismo tradicional de nuestro país se llama, en la negociación colectiva, se establecen formas de bonificación para trabajadores a través de tiempos de producción, tiempos versus resultados de producción. Ese tipo de cosas son precisamente son temas de contratación colectiva. Entonces, sería más que indispensable que se visibilice, se transparente todo el tema de evaluación de trabajos y asignación de pedidos, digamos, en el sector. A partir de la gestión algorítmica. Sí, a partir de la gestión algorítmica. Precisamente la transparencia del algoritmo, ¿no? Genial. Muchas gracias, Natalie, por estar aquí el día de hoy, por tus reflexiones muy profundas y que además dejan algunas cuestiones para el debate posterior. Gracias. Muchas gracias, con mucho gusto. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos y por ser parte de esta comunidad. Agradecemos también a nuestra casa, Flaxo Radio, y a Javier Macas en la producción. No olvides seguirnos en las cuentas del laboratorio, en las redes sociales y visitar nuestro sitio web www.ctslab.org para más contenidos, publicaciones y actualizaciones. Hasta la próxima.